bueno que podemos compartir este tiempo juntos. Estaba pensando, dice que los domingos tenemos que dar la respuesta a las necesidades de la semana. Entonces, estuve pensando cuál es la necesidad de la semana. Y una de las cosas que hemos podido ver, ¿no es cierto?, debido a las noticias y todo lo que está pasando, que desafortunadamente en nuestra sociedad hay un gran temor, ¿cierto? Y empieza eso a llegar también a nuestros hogares y a nuestras vidas, definitivamente, porque somos humanos y no podemos, ¿no es cierto?, evitar a veces o ignorar los problemas que pasan alrededor de nuestro. Así que, pensando en esto, estuve analizando cuál va a ser la actitud que tú y yo debemos tener en situaciones como esta. Tú tal vez estás preocupado, tal vez hay una preocupación general, pero ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios? ¿O de qué manera debes manejarte tú en tu mover, en tu andar diario, en base a tu relación con Dios y en base a todos esos acontecimientos, ¿no es cierto?, que pasan a nuestro alrededor? Pensando en esto, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que entender lo que significa la confianza. Si yo aprendo o entiendo lo que es la confianza, entonces todo lo demás, ¿no es cierto?, el temor y todo lo que hay detrás, pues es más fácil manejarlo. Por lo menos es fácil vivir o conllevar o poder sobrellevar aquellas situaciones difíciles que nos rodean. ¿Qué es la confianza? ¿En quién tú confías? Empecemos por allí, ¿cierto? ¿En quién tú confías? Muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros en nuestra vida diaria, definitivamente hay mucha gente en la que tenemos que confiar. A veces hasta desafortunadamente hay mucha gente en la que tenemos que confiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la confianza nos brinda paz, nos brinda seguridad, nos brinda tranquilidad, nos da cierta alegría, ¿no es cierto? Y podemos de esa manera mover nuestra vida o desarrollarnos en nuestra vida con una tranquilidad que solo la confianza puede dar. En el matrimonio, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo más difícil es ganar esa confianza. Y como siempre decimos, la confianza es difícil de ganar y muy fácil de perder, ¿cierto? Es muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, también, ¿cierto?, lograr que usted pueda tener confianza en Dios no es tan fácil. Créame, si usted no puede confiar en el que está al lado suyo y que le ve todos los días y le demuestra las cosas que lo hace bien y todavía usted desconfía, imagínese poder confiar en Dios que usted no lo ve. No es tan fácil. Es una cuestión de fe, pero es una cuestión de disciplina también y es una cuestión de práctica también. Así que quiero que en esta tarde podamos entender claramente lo que es la confianza y que te analices en tu vida personal si realmente vives con esa seguridad y esa confianza o vives en tu vida, ¿no es cierto?, como vive todo el mundo, con temor, con cierta situación, ¿no es cierto?, que hace que realmente no te puedas mover fácilmente en tu caminar diario. En el diccionario, la definición de la confianza dice que es una emoción positiva que implica creer en la capacidad y la integridad de los demás. Y estuve pensando que es la verdad, ¿no es cierto? Está bien definido eso. ¿Por qué? Porque realmente es una emoción que sentimos, ¿no es cierto? Es esa tranquilidad interna que sentimos que nos da esa seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en la otra persona o en el hecho que estamos o en la acción que estamos haciendo. Estamos tan seguros que eso va a salir, estamos tan convencidos que va a ser así, que no hay ni siquiera un motivo para pensar diferente. Ahora, ¿cómo se desarrolla una confianza? Hay gente que es muy desconfiada, ¿no es cierto? Hay mucha gente que es muy, muy desconfiada. Y créame que no es bueno ni siquiera tener un vecino que sea muy desconfiado, porque si no, todo el día lo va a estar controlando, ¿no es cierto? No es bueno vivir al lado de personas que no saben confiar o no tienen la capacidad de confiar. Realmente es una vida incómoda, ingrata y difícil de sobrellevar. Entonces, ¿cómo desarrollamos una vida de confianza? ¿De qué manera entendemos de que nosotros podemos lograr tener confianza en los demás? En primer lugar, las interacciones.
ese trato diario, ese trato de todos los días, de cada momento, hace que mi confianza vaya creciendo. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer a la persona, ¿no es cierto? Empiezo a ver cómo actúa esa persona en diferentes situaciones, no solamente en la más bonita, en la más buena y en el momento oportuno, sino que veo que la reacción que tiene en diferentes situaciones, buenas o malas, incómodas o cómodas, y entonces esa interacción hace que yo empiece a confiar, ¿no es cierto? Y voy confiando cada vez más. Y hay momentos, ¿no es cierto?, especialmente las mamás, ¿no es cierto?, que yo pongo la mano en el fuego por mi hijo, ¿cierto? Esa interacción que tiene la mamá con los niños hace que ellas puedan tener esa confianza plena en sus hijos. A veces sus hijos un tiro al aire, como decimos, pero ella cree a ojos cerrados, ¿no? Ese no es mi hijo. Muchas veces le educamos para que no sea así, pero al final, ¿no es cierto?, no es lo que nosotros pensamos. Pero una de las cosas para entender es que generalmente nosotros, ¿no es cierto?, ofrecemos o damos o brindamos esa confianza a ojos cerrados. Pero ¿por qué logramos eso? ¿Cómo es que se logra una relación tan fuerte, ¿no es cierto?, de confianza entre una madre y un hijo, entre un hijo y un padre, un esposo y una esposa? Es por la interacción. Porque todos los días estamos interactuando con situaciones diferentes y vamos conociendo y vamos experimentando, ¿no es cierto?, cómo reacciona esa persona y nos gusta o nos agrada. Algunas cosas no nos agrada, pero nos corregimos y lo arreglamos y eso hace que mi confianza vaya creciendo, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante vivir con esa virtud de confiar en los demás. Yo no sé cómo eres tú, pero la mayoría de la gente es muy confiada, ¿no es cierto? Nos confiamos totalmente, nunca estamos pensando mal y debería ser así, ¿no es cierto? Y qué lindo sería el mundo si todos fuéramos así. Pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, el mundo no está formado de esta manera. Tenemos un grave problema que es la falta de confianza aún en nuestras autoridades. Nosotros aquí podemos confiar un poquito más. Pero ustedes saben, en nuestros países, allí sí que no confiamos en nada, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta que no existe ninguna razón para confiar. ¿Por qué? Sencillamente por la interacción que tuvimos con ellos y nos dimos cuenta, o la noticia, o lo que sea, y nos dimos cuenta de que realmente no vale la pena confiar, ¿no es cierto? Porque algo hemos visto por allí. Ahora, cuando tenemos confianza, estamos seguros que esa persona actuará de acuerdo a esa capacidad. Cuando yo tengo confianza en alguien, ¿no es cierto?, lo que esa persona creó en mí a través de la interacción es que yo estoy seguro que esa persona va a actuar de acuerdo a esa capacidad. Y saben que la Biblia habla de la confianza y habla mucho de la confianza. Hay muchos pasajes, me puse a analizar varias historias y estaba tratando de definir cuál es la mejor historia que refleja, ¿no es cierto?, y nos enseña cómo debemos confiar. Hay varias, pero decidí tomar una que es la que más conocemos porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. Y antes de eso le quiero leer Hebreos el capítulo 6, el versículo 19. Hebreos 6, 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablando de la esperanza, hablando de esa confianza que usted debe tener en Dios, el autor aquí nos está diciendo: nosotros tenemos la confianza en alguien en el cual podemos estar seguros y firmes como si fuera el ancla de un barco. Y después da el ejemplo ¿por qué? Porque dice, Él es el que entró al lugar santísimo dentro del velo y nos demostró, ¿no es cierto?, de que Él tiene la autoridad y es realmente confiable. Si usted se pone a pensar en los atributos de Dios, usted se va a dar cuenta que vale la pena confiar en Dios, ¿no es cierto? Porque todos los atributos que usted conoce de Dios son buenos en gran manera. Y usted no va a encontrar nada que desagrade o le desanime o le desilusione en su confianza en Dios. Si usted confía en Dios, definitivamente, ¿no es cierto?, usted va a encontrar a alguien que cuando usted interactúa con Él y le empieza a conocer a Él, vale la pena confiar. Y en la medida que usted va interactuando con Dios, usted va a ir creciendo en esa confianza. Hermanos, para vivir días como estos que nos toca vivir y que nos va a tocar seguir viviendo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a creer que Dios es el realmente todopoderoso,
que Él puede sostener nuestra vida, que Él dirige nuestras vidas y que Él nos puede sostener aquí, allá y donde Él quiera. Tal vez, ¿no es cierto?, alguna vez la situación nos toque que tengamos que cambiar de lugar. Pero más allá de todo eso, yo debo aprender a vivir y caminar con esa confianza en Dios, que todo lo que Él permite está bajo el control de su voluntad. No vamos a profundizar mucho en esto, puesto que es un tema bastante delicado y todos lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? Y hay una gran mayoría de gente que está sufriendo ese temor o esa falta de confianza en su caminar diario, en su vida diaria. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a Números, el capítulo 13. Recuerdan que hemos leído este libro, todo el libro, ¿no es cierto? Y hemos estudiado. La verdad que es un libro que nos deja mucha enseñanza. Pero hubo un momento en la historia y un momento en la situación del pueblo de Israel que tuvo que reflejarse, o que se reflejó, ¿no es cierto?, en 12 personas. Todos tenían la misma capacidad, eran sabios, eran poderosos, eran preparados, eran fuertes, eran líderes, todos tenían el mismo nivel. Pero de los 12 hubo 10 que tuvieron una reacción y 2 que tuvieron una reacción diferente. Les quiero compartir esta historia para que usted me entienda. Vamos a leer Números, el capítulo 13, el versículo 1 y 2 hasta el 3. Después vamos a leer el versículo 26 y después voy a leer algunos versículos del 14. Pero yo le voy a ir guiando para que leamos juntos. Busquen su Biblia ahí. Números, el capítulo 13, 1 al 3. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Fíjense la característica de las personas que Jehová dice a Moisés que escoja. En primer lugar dice: todos eran príncipes entre ellos. Podríamos pensar, ¿no es cierto?, de que vamos a mandar a investigar a esta ciudad un grupo de personas, pero vamos a mandar a los que por ahí, si se quedan allá, no perdamos mucho, ¿no? Y elegimos al que menos le queremos, le enviamos a él por las dudas. Pero en esta oportunidad no. Dios se encarga de enviar a los mejores. Dice: de cada tribu escojan uno, eran 12 tribus, escojan uno que es príncipe, varones, ¿no es cierto?, preparados, varones admirados, probablemente con un liderazgo, ¿no es cierto?, admirado también. Y él decide decirle a Moisés: mira, van a ir a entrar a la tierra de Canaán, y van a ir a ver qué pasa allá, a ver cómo es esa tierra, y nos van a traer el informe. Algo que tal vez ellos o no se dieron cuenta o no tomaron en cuenta es que Jehová le dijo a Moisés: la cual yo doy a los hijos de Israel. La actitud de estos 10, cuando veamos su actitud, nos vamos a dar cuenta que probablemente esta frase no escucharon ellos, lo escuchó Moisés, no lo escuchó estos 12. Porque Dios ya estaba afirmando: esta tierra es de ustedes, ya lo tienen. Pero por alguna razón les envió, ¿no es cierto?, a estos 12 a investigar el lugar y a que traigan el informe a ver cómo era esa tierra. Leamos un poquito más adelante. Ahí se da la lista de las personas de las tribus y de las personas que se fueron, y ahí en el versículo 26 se retoma otra vez, ¿no es cierto?, el informe. Pero un informe totalmente contradictorio. Un informe que ellos lo recaudaron en 40 días. Dice que ellos se quedaron 40 días viviendo, recorriendo, conociendo la ciudad, y entonces traen este informe. Dice: anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. ¿Se dan cuenta de este informe de estos 12? Misma condición, misma situación, mismo ambiente, misma tarea, todos igual, ¿cierto? Los 12 vivieron la misma realidad, pero cuando ellos vuelven a dar el informe, entonces 10 tenían un concepto, una percepción totalmente diferente a estos dos, a Caleb y a Josué. Resulta que, ¿qué había pasado? Algo interesante, los dos reconocían que era una buena tierra. Es más, trajeron, ¿no es cierto?, la producción como muestra. No sé si usted recuerda, pero yo recuerdo que en la escuela dominical a nosotros nos enseñaban, ¿no es cierto?, un racimo de uva alta, tan grande como la persona, llevando al hombro, ¿no? No sé si eso será cierto, pero es muy representativo la maestra para enseñarnos eso. Era una tierra buena. Todos reconocían, el lugar es excelente, todo está bien, ¿no es cierto? Es un lugar donde vamos a vivir bien, donde hay futuro, donde la verdad es extraordinario. Pero ahí viene la percepción diferente. 10 dijeron: nosotros no vamos a poder contra ello. Y entonces hicieron la lista de las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué habían hecho? Dice: la tierra traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Así nos parecemos a ellos. Fíjense que poquito negativo el informe de estos 10, ¿no? Nosotros somos como langosta en comparación a lo que son ellos. Probablemente se nota que ellos ya tenían el informe, ¿no es cierto?, de quiénes eran los gigantes y quiénes eran los descendientes de Anac. Y cuando van allá, ellos encuentran que esa raza, probablemente a la que ellos temían, resulta que estaban allí y ahora ellos se tenían que enfrentar. Estos 10 le dijeron al pueblo, ¿no es cierto?, es imposible que nosotros podamos conquistar ese lugar. Pero, ¿qué pasó con Caleb y con Josué? Eran estos dos que dieron un informe diferente, ¿no es cierto? Vieron las circunstancias, vieron la producción, vieron todo lo mismo que los demás, pero vieron lo malo también. Lo único que no se enfocaron en lo malo, ¿cierto? No miraron las circunstancias negativas que podía haber, sino que confiaban en Dios, creían que Dios era mucho más fuerte que lo que eran estos gigantes y todo lo que ellos habían habían visto como malo. Hermanos, allí está la clave donde nosotros tenemos que entender de que de ahí parte, de la actitud tuya parte, en qué posición estás. Las realidades afuera lo vas a ver igual. Los frutos los vas a ver, los problemas los vas a ver, las dificultades los vas a ver. Todos vemos el problema igual. Pero a la hora de decidir en quién vamos a confiar o por quién nos vamos a dejar vasallar, entonces ahí está la diferencia. Fíjense que estos dos jóvenes dijeron: no, nosotros creemos en Dios, Dios nos va a entregar ese lugar, nosotros somos más poderosos porque Dios nos prometió. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos nuestra vida real con falta de confianza de esta manera? Creemos, ¿no es cierto?, miramos las circunstancias que nos rodean y creemos que esas circunstancias son más fuertes que el Dios al cual servimos. ¿Qué había pasado en estos 10 varones? Creo que una de las cosas que sucedió es que ellos se olvidaron de aquellas grandes cosas que Dios había hecho. Recuerdan, si usted lee toda la historia, usted va a encontrar ahí que ellos recuerdan lo que había en Egipto, recuerdan lo malo que pasaron, pero no recuerdan la acción que Dios había tenido o el poder con que Dios había actuado en todo ese caminar con ellos. Ahí estaba la clave. Y creo, hermanos, es exactamente igual.
Tú puedes ver, ¿no es cierto? Esta ciudad es una ciudad de gran bendición. Puede ser de gran bendición para tu vida si lo sabes aprovechar. También te puede devorar si te descuidas. Más te va a devorar antes que lo vas a aprovechar. Pero depende de ti si tú eres capaz de observar estas bendiciones con estos mismos ojos de Caleb y Josué, diciendo: no, Dios es más fuerte que todo esto. Yo puedo salir adelante, nosotros podemos vencer, nosotros podemos superar, porque estamos confiando en un Dios que todo lo puede. Y esa es la confianza. Estuve pensando, podíamos hablar del temor, ¿no es cierto? Pero pensé, no me pareció tan interesante hablar del temor cuando yo sé que estás viviendo con temor. Es como meter el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Tocar algo que ya está sensible. ¿Cómo resolvemos esa llaga ahí de temor? Poniendo nuestra confianza en Dios. O sea, no tienes por qué tener temor a lo que pasa a tu alrededor. No tienes por qué dudar, no tienes por qué reflexionar de que los gigantes están allá afuera y son grandes y son peligrosos y es poderoso, y a lo mejor te desanimas. ¿Y saben qué suele pasar y qué está pasando? Mucha gente está tomando decisiones equivocadas, ¿no es cierto? Como mudarse, irse a otro lugar, regresar y otras tantas cosas que no son las correctas. Porque por la bendición que tengo de ser pastor, creo que en 23 años no encontré ninguno que me llamó después de haber regresado diciendo: pastor, gloria a Dios que Dios me envió de vuelta aquí. Qué bueno que pude volver. Todo lo que escuché 3 meses después: pastor, ¿tiene algún contacto para que me llegue otra vez? Esa siempre fue la llamada. Y no han pasado 3 meses. ¿Por qué? Simplemente porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas en base a la presión del momento. Nunca debemos tomar decisiones en base a la presión. Aunque haya presión, aunque haya dificultad, tenemos que, como decimos, poner todas las cosas sobre la mesa y evaluarla correctamente y con sabiduría. Orar a Dios por sobre todas las cosas y analizar desde el punto de vista espiritual qué es lo que Dios, como hablábamos la semana pasada, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Si tengo definido un propósito, pues es fácil entonces ahora confiar en Dios, depender de Dios y esperar que Dios sea el que realmente resuelva esas situaciones que necesito resolver, o me dé, ¿no es cierto?, esa fuerza para que yo pueda seguir adelante a pesar de las dificultades. Así que si estás pensando tomar alguna decisión por la presión que está habiendo allá afuera, analiza primero bien. Toma primero todas los consejos que sea posible y piensa bien antes de tomar una decisión. Porque muchas veces en momentos de presión cometemos los diferentes errores. Hay una cosa que siempre mi hijo me dice: nunca tomes decisión de tomar un contrato por la presión. Y sí, tiene razón, ¿no es cierto? Porque muchas veces por la presión y la necesidad hacemos el peor contrato que existe. En cambio, si tenemos la precaución de manejar esa presión, entonces es fácil definir. Y muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a evitar algunos problemas. Así que, hermano, yo sé lo que estás pasando. Sé lo que estás sufriendo, sé el temor que tienes y sé el temor que hay allá afuera también. Y sé lo que se va a venir también, y no son cosas muy buenas, ¿no es cierto? Pero eso siempre fue así, el mundo siempre estuvo mal. Y cada vez siempre está peor, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Solamente depende de la actitud que tú tengas en tu corazón. Estos 2 jóvenes dijeron: no, allá hay gigantes, allá están todos, sí, está todo mal allá, somos como langosta delante de ellos. Pero ¿sabes qué? Nosotros confiamos en un Dios que es mucho más grande. Nosotros creemos en alguien que nos ha demostrado que es grande. Probablemente, ¿no es cierto?, no lo dice aquí, pero probablemente ellos en su conversación rutinaria habrán dicho: ¿recuerdan? Dios nos dejó pasar caminando el Jordán. Pasamos caminando. ¿Recuerdan? Nosotros no teníamos agua y Dios nos proveyó agua. Recuerden, nosotros estábamos muriendo por las picaduras de serpiente y Dios proveyó una serpiente para salvarnos. O sea, cuando usted empieza a ver, y esto quiero que tome en cuenta, ¿cuándo usted va a empezar a tener confianza? ¿O cómo nace la confianza en su vida? Perdón. Hablamos de la interacción, ¿no es cierto? Yo no puedo confiar en una persona si no la conozco. Me presentan hoy y me dicen, ¿no es cierto?, me presentan normal, me presentan su currículum, todo. Usted puede confiar en él, ¿no? O en ella. Y entonces usted la conoce
y usted empieza a interactuar. Y entonces usted se da cuenta si es confiable o no. En los trabajos, ¿no es que nos hacen eso? Usted presenta su currículo, todo está bien, hasta ahí usted ganó el puesto. Pero ahora tiene que presentarse personalmente a una entrevista personal. Y de esa entrevista, que probablemente no sea una sola, de esas entrevistas va a surgir de que le confíen el puesto o no, ¿no es cierto? No, nunca le van a confiar porque usted mandó su resumen, ¿cierto? O su carta de presentación. Y todos por igual, sin excepción, lo que hacen es le ponen en un puesto un poquito bajito, ¿no es cierto? Vamos a probarle, hasta el sueldo es bajito, vamos a probarle, ¿no? Si funciona, va a ir creciendo. Y hay empresas que realmente tienen una metodología de crecimiento muy rápido si la persona, ¿no es cierto?, pone esfuerzo y dedicación. Hermanos, la confianza solamente se logra a través de la interacción. ¿Tú confías en Dios realmente? ¿Sabe dónde está la clave? La interacción. Tú necesitas interactuar con Dios. ¿Qué significa esto? Tienes que empezar a tener comunión con Él, orar con Él, leer su palabra, ponerle a prueba, darle la oportunidad a Dios para que Él te demuestre que Él es confiable. Porque muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a Dios. Decimos, sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, hacemos nuestras cosas sin consultar, sin decirle nada, y después cuando estamos allá del otro lado, ya metido en un problema, nos damos vuelta y le decimos, Señor, ¿y por qué no me salvaste? Después que ya estamos en el problema, ¿no? Generalmente acudimos a Dios a que Él nos rescate del problema. Muy difícil, es más difícil que recurramos a Él para que Él nos permita trabajar juntos en el problema. Al principio no lo consultamos, generalmente lo consultamos al final. Entonces, hermanos, quiero recalcar esta palabrita muy sencilla y quiero que tú te memorices. ¿Qué es la confianza? Es el resultado de la interacción con alguien. Es ese sentimiento que se va formando en tu corazón y cada día se va acrecentando y va creciendo a través de la interacción. ¿No te ha pasado eso? El primer día tú no tenías confianza en tu novia, que hoy es tu esposa. A los 3 meses tenías un temor que te dejara, que te volvía desesperado probablemente. Faltaba todavía esa confianza. Pero ¿qué pasó después? Cuando empezaron a interactuar, maduraron, crecieron y ahora ya hay una confianza, ¿no es cierto? Ahora hay una seguridad. Usted ni siquiera piensa, ¿no es cierto?, en el peligro que la abandone. ¿Por qué? Porque usted tiene una confianza que se ha creado a través de los años o de los meses o del tiempo que usted le conoce. ¿Cómo se formó esa confianza? Con esa interacción. A veces fueron malas, a veces fueron buenas, hubieron tiempos tóxicos y así, ¿no es cierto? Y hay de todo en la vida, pero eso creó, ¿no es cierto?, una seguridad, eso creó una estabilidad que hoy usted no está pensando, uy, si me voy acá, si no está mi señora, se me fue. Usted no está pensando eso, ¿no es cierto? Usted vuelve a su casa con seguridad. Algunos volvemos seguros que está la sopa caliente ahí. Otro dice seguro que tiene que volver a cocinar, pero no importa, ¿no es cierto? Eso es cuestión de la pareja. Pero todo bien, no se preocupe, ni uno ni lo otro está mal. Depende de cada uno. Pero hermanos, la interacción nos da esa confianza. Entonces, a la conclusión que quiero llegar con ustedes hoy, aprendamos a interactuar con Dios. De una manera sencilla, de una manera práctica, en tu trabajo, en tu caminar diario, en tu hogar, con tu esposa, con tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos. Aprende a tener esa interacción con Dios. ¿Para qué? Para que entonces tu confianza pueda ir creciendo. Porque en la medida que le vas conociendo a Dios, Dios va a ir obrando en tu vida y te vas a dar cuenta de que realmente vale la pena confiar en Él. Fíjate lo que dice, y para terminar, el capítulo 14. Hay una pregunta allí en el versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta es la reacción del pueblo. Fue más fácil creer a los 10 que creer a Caleb y a Josué. El pueblo no dijo, oh, qué grande Caleb y Josué, no, vamos a hacer lo que ellos dicen. No, ellos se guiaron por el informe de los 10. ¿Saben qué? Tú
tú y yo como pueblo, como población, tenemos la tendencia de creer lo negativo. Y entonces mire las noticias, ¿no es cierto? Y entonces usted ve acá, la semana pasada hubo algo en New Jersey, ayer hubo algo en Connecticut, y entonces ya va a llegar a Nueva York también, ¿no? Y estamos desesperados. ¿Por qué? Porque estamos creídos que lo negativo nos va a influir, estamos aceptando todo eso negativo y nos estamos dejando creer o aceptar o dejar tomar por esa información. Ese informe de estos dos, ¿no es cierto?, fue un informe claro, conciso, pero le llevó a la población a decirle, mira, tenemos que confiar en Dios. Si Dios nos prometió este lugar, hay suficiente referencia. Hemos interactuado muchísimo con Dios y hemos visto que Él nunca falló. No puede ser que falle esta vez, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo, no va a fallar, porque Él nunca falló. Hermanos, esa es la manera que tú tienes que empezar a actuar. No sé si de hoy en adelante, pero deberías empezar a actuar, ¿cierto? De decir, hay muchas cosas afuera, sí, hay muchos peligros, hay muchas necesidades, hay muchos problemas, todo lo que usted quiera. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios al cual sirvo que es más grande que todos esos problemas, que todas esas necesidades, y no tengo por qué tener miedo. Camina confiado, no te haga problema. Pasa por el Federal Plaza tranquilito, caminando por la acera, sin ningún problema. No pasa nada, siempre y cuando aprendas a confiar en Dios. Porque de Él depende todas las cosas, ¿no es cierto? Y no depende de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Saben qué ocasionó la actitud de este pueblo? Ninguno de los que están aquí entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque no supieron confiar en Dios. Porque decidieron, fíjense la actitud que tuvieron. Cuando Josué y Caleb les hablan, ¿no es cierto?, y les dice, nosotros podemos hacer porque Dios nos ha entregado esa tierra. Ellos prefirieron decidir apedrearlos. Si no fuera por una intervención divina, Caleb y Josué hubiesen sido apedreados. Pero Dios intervino. Pero fíjese lo grande que es Dios. Aunque este pueblo recibió su castigo, que ninguno de ellos, excepto su descendencia, entró a la tierra prometida, Dios decide perdonar esta mala actitud que ellos tienen. En un momento entonces Moisés dice que suplica, hace una oración de perdón por este pueblo y pide a Dios, ¿no es cierto?, que Dios tenga misericordia. Fíjense lo que dice el versículo 19 del capítulo 14. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés se pone ante Dios en favor del pueblo, ¿no es cierto?, y dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y si usted lee un poquito más, usted va a encontrar que sí, Dios lo ha perdonado. Pagaron la consecuencia, ¿no es cierto?, de su falta de fe, que no entraron, no conocieron esa tierra prometida, pero Dios perdonó su actitud, su mala acción. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y una vez más aquí dice, ¿no es cierto?, según la grandeza de su misericordia. Dios va a perdonar tu inseguridad, tu falta de confianza en Él. Él te va a entender y lo va a perdonar. No hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? Hay una recompensa para aquel que aprende a confiar en Dios. Está garantizada una recompensa para aquel que aprenda a vivir y caminar con esa confianza plena en Dios. Fíjense lo que le dijo Dios a Caleb. A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cierto? Él se comprometió con Caleb. ¿Por qué? Porque dijo, él tuvo un espíritu diferente. ¿Cuál es el espíritu que tú tienes ahora? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿No es cierto? Porque todos me dicen, no, yo tengo el espíritu de Dios y con eso nos cubrimos, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud que tú tienes en esa relación con Dios, en la confianza en Dios?
Si tú en esta tarde te das cuenta que tu confianza no era lo suficiente en Dios, pues empieza a interactuar con Dios. Es la única manera que te puedo recomendar para que empieces a confiar en Dios. Yo te puedo aconsejar muy bien y decirte, no, confía en Dios, que Dios va a hacer todo. Pero tú todo el día vives, aunque el pastor dijo que tengo que confiar en Dios, yo sigo viviendo con temor y sigo haciendo cosas, ¿no es cierto?, en base al temor. Nada va a cambiar. Un consejo no puede cambiar tu vida a veces. Pero ¿sabes qué? Si tú empiezas a interactuar con Dios, créeme que tu confianza va a empezar a crecer en tu relación con Dios. Entonces allí está nomás la falla, o allí está la clave. No sé si falla o clave, pero allí está el secreto. Empieza a interactuar en tu relación con Dios. Levántate por las mañanas, órale al Señor, entrégale tu vida, encomienda tu trabajo a Dios, encomienda tu caminar con Dios. Lee la palabra. Tenemos un buen método ahora, 5 capítulos por semana. Si tan solo cumplieras eso, yo estoy seguro que vas a ser bendecido. Si lo puedes hacer un poquito más, mejor. Pero empieza a interactuar con Él. Esa interactuación que tienes con Dios y con su palabra y con la oración, créeme que va a empezar a fortalecer tu fe en Dios. Y vas a empezar a tener confianza. Y vas a empezar a caminar en la vida diaria sin ningún problema, como si nada pasara. Todos los problemas van a estar siempre allí, pero tu actitud para con los demás y para con los problemas va a ser totalmente diferente. Tu actitud para con la vida va a ser diferente también. Así que no depende de Dios, depende de ti. Si tú quieres vivir con una vida segura, confiado, sin temor, sin necesidad, ¿no es cierto?, de andar cuidándonos y con ciertas precauciones, porque sabemos que en el que confiamos, Él es capaz de protegernos, de guardarnos y de guiarnos a pesar de cualquier circunstancia. Que Dios te bendiga y espero que encuentres la manera más correcta en tu vida para interactuar con Dios. Eso va a crecer tu confianza. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nos acercamos a tu palabra y podemos aprender la manera de vivir en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario. Reconocemos, Señor, que muchas veces no tenemos esa confianza que decimos tener en ti. Queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, para que mejoremos nuestra disciplina, para que podamos acercarnos a ti e interactuar contigo, para que esa interacción que tengamos contigo pueda despertar y crear en nosotros esa fe, esa confianza, esa seguridad en ti. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos empezar a depositar nuestra confianza plena en ti y que podamos vivir una vida, Señor, tranquila, disfrutando cada día de lo que tú nos das. No importa la circunstancia que enfrentemos, sino que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros. Te pido tus más ricas bendiciones en cada una de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús.